En septiembre de 1971, cerca de 200,000 jóvenes se reunieron en un valle en México, en el centro de México, llamado Avándaro. ¿Qué los convocó? El rock and roll. Escuchar rock en su propio idioma, bailar bajo la lluvia, gritar que existían, pero el gobierno mexicano, asustado por esas melenas, por esas chupas de cueros, esa necesidad de libertad, dijo que hasta ahí sería el primer y último Woodstock mexicano. Y entonces lo que siguió fue una cacería. El rock se convirtió en sinónimo de delincuencia, los medios lo llamaron música satánica, y tocar una guitarra eléctrica en público era casi como un acto de guerrilla, ¿no? Entonces, en los años que siguieron, ¿no? En las décadas que siguieron, hubo una parte muy clandestina para que pudiera sobrevivir el rock. Los hoyos funky eran unos de ellos, esos bares clandestinos también que empezaron a surgir, algunos puntualmente, en algunos sótanos, en algunas terrazas, en algunos lugares apartados, en la periferia de la Ciudad de México, donde al menor rumor de una redada que llegaba la policía, apagaban las luces, corrían, y en medio de ese desierto surgieron esos oasis, esos bares que le dieron vida al rock and roll, y uno de ellos fue ahí en el norte de la ciudad, en Lindavista, en el norte de la Ciudad de México, me refiero, en Lindavista, en el barrio de Lindavista, que se llamaba el Tutti Frutti. Tenemos a uno de sus directores invitados. Esto es Tónica Replicante. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Mi querido Javier de Andrés, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, pero estoy aquí dormido del rollo que nos has dado antes de empezar. ¿Pero qué es esta presentación tan así? No hemos empezado así nunca, esto parece un podcast serio. Pues va a empezar otra vez. Anda. Voy a empezar de nuevo. Tenemos a Alex Albert, que es el codirector del documental Tutti Frutti, el templo del underground, para que nos hable de ese México que despertó en los años 80, en el año 85, ahí fue cuando empezó. Pero bueno, tenemos este invitado de lujo, como siempre, no es la excepción. Alex Albert, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, muchas gracias por la invitación. Javier, mucho gusto. Aquí estamos en la Ciudad de México. Mucho mejor. Este segundo arranque mucho mejor que el primero. Sí, ¿no? Sí, está mejor. Había que dar un contexto histórico también. Sí, ¿Por qué? Porque nos escuchan en 20 países, afortunadamente. No, Entonces, de repente yo le pregunto a Alex, que además es mi paisano mexicano, si yo le digo a Alex, oye, Alex, ¿qué pasó después de Vándaro? ¿Quién va a entender de qué se trata eso, no? bueno, Entonces, está chévere. Pues arranquemos. ¿Cómo fue filmar las sombras de esta leyenda, de este lugar llamado el Tutti Frutti, el templo del underground? No, pues un verdadero agasajo conocer a toda esa gente que fue y que hizo un gran trabajo y picó piedra y abrió brecha para las siguientes generaciones. De hecho, pues yo creo que es muy acertada tu forma de presentar esta conversación, porque precisamente el proyecto surge por una necesidad de contarle a las nuevas generaciones lo que había pasado hace más de 30 años, ¿no? Hace 40 años casi. O 40 años ya cumplimos. Sí, de hecho. sí, 40, sí. Porque precisamente en una conversación, la codirectora Laura Ponte con una amiga de ella y sus hijas de 10, quinceañeras por ahí, cuando estaban platicando de eso, pues las niñas se volvieron locas porque cómo los jóvenes no podían escuchar rock, cómo tenían prohibido, cómo un género musical estaba en represión en el país, ¿no? Entonces ahí nos surge la necesidad precisamente de contar esa historia para que las nuevas generaciones sepan de dónde viene esa libertad de la que gozamos ahora, ¿no? Pero todo, bueno, una parte importante de lo que es el documental empieza en Benidorm. Yo quiero que nos cuentes por qué es importante Benidorm en el comienzo de este documental, esa conexión con España. Bueno, pues Dani Yerna y Brisa, que son la pareja que abre este lugar, bueno, ahí lo explican bien. Primero, el hermano de Brisa abre un lugar que no tenía nada que ver con esto, pero que ya tenía el nombre de Tutti Frutti, por eso tiene ese nombre acaramelado, digamos, ¿no? Para lo que fue el bar. Pero claro, bueno, ellos se conocen en Benidorm. De hecho, Brisa se va
backpacker a Europa, conoce a Dani, se enamoran y se vienen para acá, chavitos, ella de 18 y él de 21 años, se vienen para acá, tienen la oportunidad de abrir este lugar porque su hermano y su novia se van, y pues gracias a Dani, que era el que traía toda la música, Dani, un melómano empedernido, DJ de toda la vida, pues trae estos discos que no nos llegaban aquí a la Ciudad de México, ¿no? The Cure, Bauhaus, The Nomads, todos esas bandas que forjan, digamos, parte importante del rock mexicano en esos años, pues aquí no se escuchaba. Entonces, eso obliga precisamente a la gente a ir a escuchar estos nuevos ritmos y bueno, pues de ahí, de ese pequeño lugar lúgubre y chiquito, pues salen estas grandes bandas en México que como que tenemos que, pues llenan estadios actualmente, ¿no? Como Los Caifanes, Café Tacuba, Maldita Vecindad, Santa Sabina, etcétera. Oye, Alex, y ahí, por ejemplo, me gustaría preguntarte, ya que estás mencionando a la codirectora Laura Ponte, ella, supongo, por lo que estás diciendo, lo vivió, ¿no? O sea, lo vivió, es periodista, vivió esa época. ¿En qué momento se encuentran ustedes dos? O sea, ¿en qué momento Alex Albert se encuentra con Laura Ponte y dicen, oye, estaría chido hacer juntos esto, ¿no? ¿En qué momento tú te integras, ella te integra, o cómo surge? Ya habíamos hecho algunos proyectos. Tenemos un proyecto muy bonito que se llama Pronóstico Reservado, que estuvo en varios festivales, ganó varios premios, y trabajábamos muy de la mano, trabajábamos juntos, y entonces, pues bueno, fue o sea, de una manera muy orgánica que ella me platicara de este bar con la espinita de desarrollarlo. Y pues sí, gracias a que ella asistió, yo no vivía en Cuernavaca, que es una ciudad a una hora de la Ciudad de México, y tenía 12, 13 años en ese entonces para mí pues sí era como imposible haberlo conocido, pero a partir de esa espinita que se le metió, pues empezamos a hacer una investigación un poco más fuerte, ¿no? A pesar de que ella pues lo había vivido, a pesar de que tenía muchos contactos con los que fueron los personajes posteriores, pues nos encontramos con varios retos, digamos, como pues de dónde vamos a sacar el material de archivo, quién fregado se llevaba una cámara análoga, porque en esos tiempos no había celulares ni nada. Exactamente. De fiesta a un bar, ¿no? Que quedaba muy lejos, que era un rumbo muy peligroso, entonces pues era para nosotros en la primera instancia pues prácticamente imposible. Luego nos dimos cuenta de que no tanto, pero bueno, pues sí, al principio sí fue algo como difícil para nosotros, ¿no? Claro. En el aspecto formal, a mí el documental, tengo que decirte que me ha gustado, sobre todo por lo que hablas, por la documentación que aportáis y porque has conseguido una cantidad de testimonios muy importante, además de gente que a poco que sepamos de música mexicana o de lo que es la música importante del rock mexicana, conocemos aquí en España. Has hablado de Caifanes o de Maldita Vecindad y son grupos perfectamente conocidos aquí y reconocibles en España. ¿Cómo ha sido esa tarea de contactar con la gente, de buscar lo que decías, dónde encontramos imágenes de esto? Porque eso a mí, como periodista, me interesa mucho y creo que tenéis un trabajazo por detrás muy, muy, muy importante. Bueno, pues a Laura Ponte se le ocurre precisamente abrir una página de Facebook antes de empezar a filmar el proyecto, ¿no? O sea, abrimos una página, se llama Tutti Frutti el documental, algo así. Ahora tiene casi 20,000 agremiados, creo, 15,000, no sé, una cantidad bastante fuerte. Y ahí empieza la comunicación con la gente que fue al bar, ¿no? De repente levantan la mano de, oye, pues yo tengo unas fotitos ahí que tomé, yo tengo algo de material, etcétera, pero sobre todo en esta relevancia cultural que tuvo el mismo bar, nos dimos cuenta que fotógrafos profesionales que ahorita son grandes en rockstars, ¿no? Rockstars de la fotografía, como Alejandro Guerrero Massad, como, sí. ¿no? Algunos de hecho que viven en el extranjero, que no los pudimos tener aquí porque no están en el país, ¿no? Ellos tomaban fotos y no nada más cualquier foto, tomaban fotos artísticas, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, incluidos ahí un par de óperas primas de cineastas muy consagrados ahora que empezaron haciendo sus pininos en el cine en ese lugar, ¿no? Actores, actrices, como ahí lo dice el documental, que empezaron sus carreras prácticamente
en ese tiempo y que frecuentaban mucho el lugar. Entonces nos dimos un agasajo con el material que encontramos. Laura se dio una tarea prácticamente de ir tocando puerta por puerta. De repente le decían, oye, hay un punk que le dicen el tal, ¿no? El Tuercas. Sí. Y entonces, pues, saber quién es el Tuercas, cómo se llama, dónde vive, ir a localizarlo, tocarle la puerta, decir, platicarle el proyecto, pedírselo. Y bueno, la verdad, creo que fue tan importante el lugar para mucha gente de esa generación que ellos mismos nos buscaban a nosotros, o sea, músicos consagrados, ¿no? Que no te imaginas que te hablen y que te digan, oye, yo estuve ahí, yo quiero salir en tu película, ¿no? Entonces fue realmente un proceso muy difícil, ¿no? O sea, un proceso largo y duro, pero al final muy reconfortante porque, bueno, pues ahí se ve, ¿no? Como dices tú, Javier, la película está llena de un material de archivo y no cualquier material de archivo, ¿no? Sí, por supuesto, creo que esa es su mayor virtud. Y hay algo que también me parece muy interesante, es que además hay una contextualización histórica que permite justamente entender la dimensión en la que se ubica este lugar, ¿no? Lindavista como epicentro, el lugar que ocurrió, y hablando de epicentros, de terremotos, de sismos, pues ahí hay una parte neurálgica, ¿no? En México en 1985 hubo un sismo fuerte, ¿no? Que cambió y que hizo un antes y después. Para quienes no habían nacido en esa época, pues lo pueden googlear porque definitivamente fue un evento devastador para la Ciudad de México. Estamos hablando que la Ciudad de México, el Valle de México tienen 22 millones de habitantes más o menos hoy día, pero en ese momento fue un tremendo y devastador sacudidón. ¿Qué tenía ese barrio en particular, ¿no? Lindavista, para que se ubicara el Tutti Frutti ahí? ¿Fue una mera coincidencia que se haya instalado ahí? ¿Cómo ustedes lo encontraron? ¿Cómo fue ese volver? ¿Fueron a grabar ahí a donde estaba el sitio? ¿Era solamente el rock? ¿Era un símbolo de resistencia? ¿Qué era? ¿Qué ocurre con este barrio, Lindavista, el Tutti Frutti? Bueno, sí es una cosa muy causal, ¿no? O sea, ahí estaba un restaurante bar que se llamaba el Apache 14. El Apache 14 era de dos cantautores, Carmela y Rafael, que resultan ser los papás de Brisa. Entonces, en ese restaurante que era muy famoso en la época, que iban señores y señoras a escuchar música bohemia, ¿no? O sea, como nada que ver con el Tutti Frutti. Y tenía como esta bodega, entrabas por el estacionamiento, te metías y arriba había como una bodega abandonada donde el hermano de Brisa abre este bar con esperanzas de hacer un bar bastante fresa, ¿no? Bastante normal, digamos, a lo mejor hasta con un permiso, etcétera. Y cuando se van, pues bueno, Brisa y Dani se lo apropian. Como bien dices, en el 85, después del temblor, la novia europea del hermano, pues se asusta mucho y deciden regresarse a Europa, ¿no? Entonces Dani y Brisa se quedan en ese lugar escondido con esa música innovadora y empiezan a llamar un poco la atención, prácticamente repartiendo volantes de mano en mano, ¿no? Oye, pues aquí tenemos en las noches esta música, como lo dice ahí Brisa, a cualquier raro, a cualquier greñudo, con algún tatuaje o algo, pues decían, este es nuestro público, a él se lo entrego. Y en una de esas resulta que le entregan ese volante a Pacho Paredes, el ex baterista de Maldita Vecindad, y pues ahí de boca en boca se empieza es de una manera escalonada, digamos, a ir la gente, porque ellos dicen que un año prácticamente estuvieron solos y ya cuando lo iban a cerrar empezó a llegar la gente, se empezó a llenar el lugar y, como dices tú también, Alberto, con estos jóvenes muy empoderados, ¿no? O sea, los jóvenes en el terremoto del 85 salen porque no, las autoridades no se dan abasto con la desgracia, y entonces son los jóvenes, los universitarios, los que salen a hacer donaciones, a levantar los escombros, a ayudar a la gente, a asistir a los madreados, y entonces
pues es esta euforia de los jóvenes después de venir de una represión que daban por sentado que así era el sistema, a empoderarse, salir a las calles y buscar espacios como este, ¿no? Hablas tú de la euforia del momento de la gente, pero te veo eufórico a ti hablando de esto, que se nota que te apasiona. Es decir, que hace falta un poco de eso, apasionarse con un proyecto para plasmarlo, en este caso, con el cariño que lo habéis plasmado vosotros, ¿no? ¿Te tenía ya convencida la historia o te ha ido convenciendo según trabajabas en ella? No, a mí la historia, como a las chavitas de 16 años que estaban con sus mamás cuando les contaron la historia, a mí me voló la cabeza y se me hizo pues eso, ¿no? Una historia que había que contar. Este tipo de proyectos son muy difíciles porque cuando tú le dices a alguien que vas a hacer un proyecto de música y cultura y con un trasfondo social, pues es muy difícil que la gente te voltee a ver, ¿no? Muchas veces las plataformas prefieren los asesinos seriales, los fondos internacionales prefieren el sufrimiento de un luchador social, ¿no? Entonces, estos se quedan ahí como en la zona limítrofe de que ni es musical, ni es social, ni es, ¿no? Y bueno, nos costó mucho trabajo, a la mitad se nos vino la pandemia, un proyecto que prácticamente financiamos nosotros, fue un camino muy difícil, pero precisamente esas ganas de hacerlo, esa energía que teníamos fue la que logró que muchos años después lo presentáramos y bueno, ahorita gracias a Dios nos está yendo muy bien, la gente lo está recibiendo muy bien, lo hemos presentado en diferentes universidades, en la Universidad Autónoma, en la UNAM, en la Ibero, por ejemplo, que son perfiles completamente diferentes, y los jóvenes lo reciben muy bien, los jóvenes con esa, pues, curiosidad de que eso pasó hace 40 años, lo han recibido bastante bien. Fíjate que hablando de esa recepción, algo que me parece muy interesante y de esto que mencionas de los perfiles tan distintos de los espectadores que han tenido, sí, en la década de los 70, 80, el rock mexicano puntualmente era muy marginal, ¿no? Pero hoy es canon, ¿no? ¿Cómo podemos evitar romantizar esa época sin negar su importancia, ¿no? ¿Qué lecciones crees que le queda a la escena actual del rock en México, Latinoamérica, Iberoamérica, España? ¿Crees que el rock esté muerto tú, por ejemplo? ¿Qué opinas de eso? Ay, ni me digas que tengo un hijo reggaetonero de 16 años. Y la verdad, yo creo que parte de esa música, el reggaetón, el trap por ahí, el corrido, sí, pues prácticamente es el nuevo punk, ¿no? Lo están prohibiendo, sí, las autoridades, están volteándolo a ver así como satanizándolo en los medios, entonces, pues no sé, no creo que el rock esté muerto, por supuesto, lo que pasa es que, como bien lo dicen, en esa época no había ese acceso a lo que tenemos, esa inmediatez a la música internacional, entonces, pues las bandas que surgieron de esa época, pues eran muy originales, ¿no? Caifanes no suena lo que suena Café Tacuba, ni Café Tacuba suena a Maldita Vecindad, ¿no? Son géneros completamente diferentes. Ahora hay muchas bandas que tocan el mismo género y entonces un poco se diluye, digamos, ¿no? Los géneros del rock ahora pues están un poco diluidos y hay mucha oferta y hay mucha demanda, ¿no? Entonces, pues no creo, los festivales que tenemos ahora, por lo menos aquí en el país, se volvieron unos festivales imposibles de pagar, carísimos, y que como bien lo dicen, son las mismas bandas, o sea, sí hay bandas nuevas, por supuesto, pero al final de cuentas la banda que va a estar al final va a ser Caifanes o Café Tacuba, ¿no? Seguimos ahí. Claro. ¿No? Pero bueno, sí se llenan, ¿no? A pesar de que son prácticamente impagables, vemos a cientos de miles de personas ir todos los días, entre viernes, sábado y domingo al festival, a escuchar a sus bandas, entonces, pues hay esperanza todavía. Me ha parecido muy interesante la pregunta que hace Beto, porque yo quería preguntarte un poco en el mismo sentido. Aquí en España también pasó con la movida madrileña, que fue una auténtica revolución en los años 80 y que se asoció también a la disconformidad, al inconformismo de los jóvenes. Pero luego esos jóvenes encuentran trabajo, hacen familia y se olvidan un poco de las reivindicaciones anteriores. ¿Las reivindicaciones están asociadas siempre a la juventud? ¿Y por qué cuando nos vamos haciendo mayores nos hacemos más acomodados y nos olvidamos de las reivindicaciones de antaño? En la mayor parte de los casos. Hay que, en su espíritu indómito, cuando tenía 20, con 80 sigue teniendo los mismos, ¿no? Pero al final parece que
que vamos un poco bajando o nos tendemos hacia el conformismo. ¿Cómo podemos hacer para luchar contra eso, Alex? Pues yendo al cine. El documental es una gran herramienta. Aquí en DocsMX decimos que si el documental no va a cambiar el mundo, pero a lo mejor nos puede decir cómo cambiarlo, ¿no? Entonces, pues sí, bueno, y por supuesto, esta parte de escuchar las nuevas propuestas, ¿no? La nueva música que viene, por qué los jóvenes están escuchando ese tipo de música, por qué esos géneros son los que se escuchan más, pues yo creo que también hay que ponerle atención a eso, ¿no? Y como dices, Javier, de repente nos asustan las nuevas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que cuando escuchaba a Metallica y mi mamá se ponía loca porque pues, escuchaba puro ruido, y a lo mejor nosotros hacemos eso con el trap y con el reggaetón, pero de repente hay unas propuestas muy buenas y creo que si mantenemos la cabeza fría y las orejas apuntadas, pues creo que vamos por buen camino, ¿no? Es que mantenemos muchas veces la misma intolerancia hacia la música joven que demostraban nuestros padres con la música que escuchábamos nosotros. Y decían, ¿cómo puedes escuchar eso que es una mierda? Claro, claro. A mi hijo ahora o tú al tuyo, ¿no? Quiero decir, nuestras orejas también parece que en este tipo concreto de la música parece que se han acostumbrado tanto a lo que verdaderamente le gusta que no terminamos de abrirnos a otras cosas. Y te lo dice uno que no soporta el reggaetón tampoco, ¿sabes? Entonces, quiero decirte, pero me hace reflexionar esto que estamos hablando ahora. Claro, por supuesto. Ahora que dices también, Javier, bueno, pues en el documental se ve mucha presencia de España, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho de Radio Futura, Claro, hay material, por correcto. ejemplo, de la Polla Records que Sí. vino. Yo, de hecho, en ese material que nos fue llegando, me llegó uno de un chavo que grabó todo un concierto en una bodega en 1980, pues muy, muy pegado casi al final de los 70s, de la Polla Records, o sea, todo el concierto se lo echó a mano, ya sabes, 1 hora y media. El material prácticamente pues no sirve para nada porque ni se escucha bien ni se ve bien, Claro. pero se ve la cantidad de gente, eran 1,500 personas escuchando la Polla Records a principios de los 80, ¿no? Entonces, pues creo que siempre hemos sido, aparte de pues, países hermanos, pues esa influencia recíproca que tenemos España y México es innegable, ¿no? Por supuesto, ahí aparece también Alaska, ¿no? Por ahí anduvo Alaska pululando por ahí en el Tuti también. El Dani Yerma lo quería conocer. Y bueno, a propósito del Dani, que además pues fue un extranjero que se integró en nuestra cultura, que vivió allí, ¿no? Que se constituyó en una leyenda también de la parte que tiene que ver con la cultura del piercing, de la cultura de los tatuajes, cuando estaba también ultra satanizadas ambas cosas, ¿no? Hablar desde un documental, desde la parte de construir un documento histórico como se confeccionan también los documentales, hablar de estos lugares efímeros, memorias dispersas, cómo lograron estructurar todo este relato. Y hoy, ¿cuál crees que sea justo la dimensión después de que Dani Yerma ha fallecido hace no mucho, hace algunas semanas? Bueno, pues sí, desgraciadamente una gran tragedia con Dani. Dani en todo este proceso, pues fue primero o sea, conocerlo fue un placer, un honor, y luego una amistad de muchos años, ¿no? Y creo que pues el proyecto en sí es un homenaje, no porque nosotros lo hiciéramos de esa manera, sino porque la gente cuando ve qué clase de persona y qué influencia tuvo en todo este movimiento sociocultural en el país, pues no le queda más que reconocer que fue un pionero y que gracias a él sucedieron muchas cosas. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, ese registro que queda del parte de la vida de este gran personaje, este gran ser humano, este cabrón tan chingón que fue Dani para todo, para mucha gente, para su hijo, para su familia, para nosotros, pues bueno, pues es eso, ¿no? Un pequeño retrato de ese tiempo y esa gran persona hasta la fecha, ¿no? Y como justo partiendo de un personaje tiene imán, ¿no? Imanta la personalidad de Dani. Evidentemente,
pero hay también la personalidad de, pues, su pareja, ¿no? Que además toca en la banda de Los Exquisitos, que sigue en activo, que fue la parte, ya hemos hablado de esto, pero ¿cómo estructuraron el relato, ¿no? O sea, ¿cómo lo estructuran? Tienes estos dos personajes, los fundadores, tienes a los músicos, ¿cómo lo estructuran o cómo lo pensaron ustedes? Pues eso, ¿no? Una vez que los conocimos y empezamos a platicar con ellos, pues nos dimos cuenta de qué jugo, de qué carnita podíamos agarrarnos de esto, ¿no? Sabrisa siendo reconocida como una de las mejores bateristas en el país, en Latinoamérica, Dani con este bagaje de tatuajes y de piercings, como dices, y uno de los DJs más importantes de este género, ¿no? Eso es, sí. Era lógico que nosotros nos íbamos a ir por ahí, ¿no? Que nos contaran su historia, que nos contaran de dónde venían, cómo se les ocurrió, y aparte ya viste qué clase de personas, ¿no? O sea, a Dani llegaban con un cassette y le decían, oye, grábame este disco, por favor, y Dani llegaba a su casa, le grababa el disco y se lo daba a cualquier comensal que fuera al bar, ¿no? Entonces, pues esa personalidad, como dices, que te hace pegárteles a ellos, que te imanta, pues eso fue lo que nos movió. Y la historia prácticamente se fue contando sola. Teníamos ya, y Laura es una periodista multipremiada también, entonces estructurarlo cronológicamente no nos costó trabajo, ¿no? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Qué estaba pasando alrededor? Cuando cuando los borrachos estaban en el bar, ¿cómo estaba la situación sociopolítica del país? ¿Qué es lo que estaba pasando atrás? Pues era muy fácil, ¿no? Pero se volvió todavía mejor y mejor ilustrado, digamos, el documental al tener a estos dos grandes personajes como Brisa y como Dani, ¿no? Nos comentabas antes de empezar a grabar que además estabais de enhorabuena porque todo lo que sea que la gente allí en México siga pudiéndolo ver en formato grande es beneficioso, ¿no? Cuéntanos un poco qué tal el recorrido en la sala y cuéntanos esto que va a estar más tiempo exhibiéndose. Bueno, pues tuvimos un estreno hace un par de semanas en las cinetecas de aquí de la Ciudad de México. Y según las cuentas de Canacine, vamos en cuarto lugar por segunda semana consecutiva, y eso es lo que ha hecho la decisión de las cinetecas, a extender unas semanas más su estadía. Entonces, salas llenas, corazones contentos, aplausos al final de la película, gente que creo que sale con la misma enjundia con la que te estoy contando eso, a tomarse una cerveza a un bar y tratar de escuchar rock. Entonces, pues creo que cumplimos nuestro cometido, ¿no? Estamos muy contentos. Se está ya también programando para algunos estados de la República. Estuvimos ahí en Barcelona hace unos días y me dice Américo en la muestra de cine mexicano que le fue también muy bien. Estuve yo ahí en la proyección, entonces. ¿Y qué tal? Fabulosa. Bueno, estuvimos en Madrid también, presentamos la película y también le fue muy bien, hemos recibido muy buenos comentarios y bueno, pues con miras a que siga en los festivales, vamos a empezar pláticas con Inédit, que también pues por ahí puede ser que lo vuelvan a tener en la ciudad, y bueno, pues ahora sí que lo que queremos es que se vea, ¿no? Entonces, pues ahora sí que donde nos inviten, ahí va a estar. Primer retro de trabajo, ¿verdad? Cuando tardas tanto tiempo desde que empiezas a pensar en ello hasta que lo puedes estrenar, ¿verdad? Pandemia incluso de por medio. O sea, que es que la satisfacción es grande como para no tenerla después de todo el trabajo que lleváis y tanto tiempo detrás de ello. Por supuesto, pues sí, es un agasajo, como te digo. Oye, y por ejemplo, algo que cuando veía la película decía, ¿en qué momento, por ejemplo, logran como sortear baches complejos? Me refiero económicamente, ¿no? Porque supongo que hubieran situaciones complicadas, ¿no? Y en términos de distribución, aspiran a que encuentren una distribuidora, que lo puedan distribuir en otros países. ¿Qué les gustaría que pasara, no? ¿Y qué baches han sorteado, sobre todo en términos financieros? No, pues todos los baches posibles, todos los baches. Es como la ley de Murphy, ¿no? De todo Claro. lo que puede salir mal va a salir mal. Va a salir o sea, ¿qué más quieres? Que tuvimos una pandemia
¿no? O sea, ¿cuántas pandemias has tenido? Pues esa, cabrón, Claro. ¿no? Tenía una pandemia antes que eso y nos cayó ahí. Entonces, pues sí, fueron baches súper duros, tuvimos unos grandes aliados, uno de los coproductores, Pepe, que es manager de Molotov, tiene un estudio enorme y padrísimo que se llama We Rock, pues salió al quite, él nos ayudó con las licencias musicales, por ejemplo, que son carísimas, con la parte legal, él es abogado, aparte de rockero, y aparte de una gran persona, entonces, pues esos aliados fueron los que nos ayudaron a sortear las cosas, y por supuesto, pues en este logro y en este proyecto que ha sido muy bien recibido por la gente, ya tenemos una distribuidora, ya estamos ya como en algunas plataformas, va a empezar el recorrido en esas plataformas y la idea es esa, ¿no? Que esté también en Europa, que esté en toda Latinoamérica, están también buscando parte de Asia y sobre todo no nada más en esas plataformas conocidas que son las que tenemos acceso en el control remoto, sino muchas otras por web, sobre todo algunos circuitos universitarios. Hay plataformas de cine universitario que también nos interesa que puntualmente esté como en esos nichos y pues vamos con todo. Ahora sí que el que levante la mano y como te digo, el que lo quiera, pues va para allá, ¿no? Tenemos claro después de ver el documental, sobre todo los que no estamos en México, que Tutti Frutti es muy importante para la historia de esa música rock en México, pero yo no sé si tú eres consciente de que puede haber más Tutti Frutti repartidos por México, más salas pequeñas, grandes, que también tuvieran movimientos contraculturales y que quizá han pasado un poco al olvido porque no tenían tanta repercusión mediática que al final ha quedado demostrado que tenía Tutti Frutti. Bueno, de hecho ahí lo decimos, casi de manera simultánea se abren en otros espacios, ¿no? Antes estaba el Bar 9, que era un bar gay principalmente, pero que los jueves era de heterosexual, esas cosas cavernícolas que había en el país, ¿no? Donde tenían que separarse los gays de los no gays y etcétera, ¿no? Pero que también fue muy, muy relevante y también tiene su documental, ¿no? Ese documental pasó hace algunos años y también fue muy relevante para la historia del rock y la contracultura. Estaba Rocotitlán, estaba Rockstar, estaba Luke, la última carcajada de la cumbancha, todos espacios independientes, todos con apoyo al rock, donde los jóvenes iban, se expresaban de la manera, de cualquier manera, digamos, no había ningún filtro, ni mucho menos, y donde, como en el Tutti Frutti, pues convivían diferentes tribus urbanas, ¿no? Los punks, los góticos, los fresas, ¿no? Eso creo que pues ya no existe porque te digo, pues ya estamos como muy diluidos todos, ya no va a ser lo mismo. Nos han preguntado si habían pensado en reabrir Tutti Frutti, pues ya no tiene caso, ¿no? O sea, el Tutti Frutti lo que tuvo es que uno era completamente underground, como su nombre lo dice. 2, era ilegal, no tenía ni permiso ni nada. Y 3, había una necesidad específica en ese tiempo, ¿no? Que ahorita ya no la tenemos. Ahorita puedes ir a donde sea, meterte a un bar de góticos, de punk, irte a una cantina, no pasa nada. Antes no había espacios, por eso la gente iba hasta el norte de la ciudad. O sea, no era que se abrió ese lugar ahí estratégicamente, al contrario, hubiera sido mejor ponerlo en Coyoacán o en La Condesa, en una parte más céntrica de la ciudad. No había otro lugar a donde ir, entonces tenías que ir y viajar y perderte en la Ciudad de México, porque pues no había mucho transporte público ni nada, y menos a las 2, 3 de la mañana, y hacer ese esfuerzo por ir a ese lugar específico, porque pues no había de otra, ¿no? ¿Qué anécdotas te quedas de haber hecho el Tutti Frutti, Alex? ¿Qué crees que se quedó ahí en el tintero que no pudieron poner en la película? ¿Les hizo falta poner algo? Siempre uno dice, a lo mejor si hubiera metido. ¿Qué nos puedes compartir de eso? Pues mira, no, o sea, creo que no, que le haya faltado algo, creo que el corte final, al final, fue
una cosa consensuada entre mucha gente, productores, editor, nosotros como directores, o sea, era lo que teníamos que contar, pero sí, bueno, hay un material ahí que no se usó con unas grandes anécdotas, ¿no? Por ejemplo, el cuate de gobierno de la alcaldía que los fue a cerrar por ser un bar ilegal, se quedó de cliente ahí 3 o 4 años, ¿no? Entonces era este personaje que iba de traje con corbata y se metía a la barra a tomar y ver a todos los punks bailando y haciendo un desmadrote, ¿no? Entonces, hay muchas anécdotas como esas, ¿no? Muchísimas cosas que pueden enriquecer la narrativa y la idea de todo lo que pasó en esta historia, pero sobre todo nos quedamos con esa satisfacción de haber conocido a toda esta gente que fue increíble, ¿no? O sea, toda esa gente que la hacíamos ir a espacios también alejados de repente, ¿no? O sea, si te fijas, la parte visual del documental, pues son estos bares góticos, estas ruinas casi, estos lugares medio escabrosos, medio lúgubres. Entonces, pues no era que fuéramos a entrevistar al gran rockero e ídolo del país a su casa y a su sala, ¿no? Era de, a ver, cabrón, vente aquí, sube las escaleras, cuidado con los escombros, porque pues la parte visual importa ¿no? Y todos fueron como muy amables con nosotros y muy entusiastas. Entonces, pues esas nuevas relaciones que se van forjando con el cine documental, ¿no? Que es lo que hace esos enlaces humanos, ¿no? Que surgen, pues es lo mejor que puede haber. Me ha gustado también mucho el guiño que haces a las tiendas de discos. Yo he hecho mucho de menos las tiendas de discos. Ahora tenemos toda la música en Spotify, en Apple, ni siquiera la compramos porque podemos acceder a ella mediante una suscripción de 10 euros aquí. Pero háblanos un poco de ese guiño que habéis hecho a las tiendas de discos, este personaje, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que deja su trabajo más que consolidado, en el que se puede comprar 100 discos al mes con lo que gana para meterse en una tienda de discos a básicamente poco más que perder dinero, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo habéis hilado, cómo habéis entendido que era necesario también hacer ese guiño a lo que son las tiendas de discos, que también en esa época eran el único sitio, como decimos, para poder juntarse y descubrir lo que nos querían contar, lo que nos querían cantar. Bueno, parte también importante que consideramos contar precisamente para que entiendan las nuevas generaciones fue eso, ¿no? La brecha tecnológica que había. No había esta inmediatez de tener la música en una plataforma, no había la forma ni siquiera de conseguir un disco si no viajabas a otro continente completamente, o a lo mejor a Estados Unidos a conseguir algo de lo que estaba pasando allá, ¿no? Y precisamente pues estos pequeños nichos que también se vuelven parte importante de la cultura, pues son las tiendas de discos, ¿no? O sea, en el momento en el que se empieza a socializar la música, pues es gracias a ellos, ¿no? Ya no tienes que ir a Europa, ya el mismo disco está aquí, ¿no? Ese personaje que dices, Nacho Desorden, de Los Exquisitos también, pues era eso, y también lo dicen ahí, o sea, prácticamente era una cosa muy elitista, llegar a comprar un disco, porque pues los encargados de la tienda te veían así como de, si tú no traes los pelos parados y traes tatuajes y eres, ¿no? De la onda, pues no te vendemos el disco de The Cure, güey, ¿no? No puedes ir de traje, no puedes ir de pantalón y camisa, ¿no? Era una cosa también de lo que te vas enterando, porque como te digo, yo no lo viví, y cuando empiezas a tener esa información, dices, qué raro, ¿no? Pues una época donde pasaba todo al mismo tiempo, y entonces pues esa socialización de la música, digamos, de primero escucharla en un bar, luego aparte que se vuelva un éxito ahí mismo en ese bar, y luego, como dice otro de los personajes, escuchar en el soundtrack de una película, ¿no? Entonces pues sabes que cosas están pasando a nivel mundial, y la juventud es parte de eso, ¿no? Esa parte del vínculo de la juventud, de llevarlo a recintos donde confluyen diferentes públicos, llámense jóvenes, niños, ancianos, como los festivales. Tú actualmente estás produciendo desde hace 2 años uno de los festivales punteros, pioneros en el cine documental. Hablamos del DocsDF antes, ahora Docs MX. ¿Cómo le fue al Tuti en estos espacios de festivales? ¿Cómo fue su recorrido? Bueno, en Docs MX estrenamos hace 3 años, preestrenamos un corte que ni siquiera tenía postproducción.
Inti Cordera y Pau Montagut, que son los directores y grandes amigos, me convencieron pues de una vez, güey, ¿no? A ver cómo lo recibe la gente. Lo presentamos en el Parque México, que es un parque muy céntrico de la ciudad, en una pantalla enorme, al aire libre, y llegaron casi 1,000 personas. En esas 1,000 personas había punks de aquellos años, entonces pues imagínate ya el punk de casi 70 años con la cresta ya un poquito ladeada, ¿no? Pero bueno, o sea, se una vibra fuerte, ¿no? La gente aplaudió, le gustó mucho. Al otro día presentamos en la Cineteca, en una sala grande, que creo que son de 180 personas o algo así, y nos dieron un portazo, digamos, abrieron la puerta y se metieron otros 20 porque ya no alcanzaban boleto y lo querían ver. Y entonces, después de una buena regañada de Protección Civil, de que no podemos hacer eso y no puede haber gente parada en la sala, la gente se quedó y lo vio. Entonces, la forma en lo que, como nos han recibido, pues ha sido muy buena. Desgraciadamente tuvimos ahí como un bache también, que no sabíamos si las plataformas nos iban a aceptar si estrenábamos en festivales o en salas, ¿no? Y lo tuvimos ahí como guardado, el documental, prácticamente un año, y ahora que ya han cambiado las cosas en las plataformas, en la distribución, en la exhibición, etcétera, pues ahora sí que nos abrieron la puerta y vamos con todo a todos lados. Pero estamos empezando también esa ruta de festivales, entonces yo creo y espero que nos vaya muy bien. Hay mucho interés de algunos organizadores y pues va para allá. A ver, ya te contaré en unos meses cómo nos ha ido. Pues lo mejor, los mejores deseos, claro. Claro que sí, ellos también. Te iba a preguntar que en un proyecto que te estás dejando tanto emocional, económica y artísticamente, claro, requiere de mucha intensidad incluso ahora en lo que es la promoción, fíjate, después de tanto tiempo. Pero yo no sé si eso te ha hecho dejar de pensar en otras cosas que seguro que también quieres hacer y que imagino que estarás trabajando en ellas. Cuéntanos. Bueno, pues ahorita de hecho estoy trabajando en lo que será la secuela del Tutti Frutti, que se llama Raving México. La escena de la música electrónica en los años 90, los 2000, que también entra como un género muy subvaluado, la policía los empieza a perseguir, los medios de comunicación los satanizan, precisamente porque es el primer movimiento cultural musical que es completamente incluyente o inclusivo, ¿no? O sea, la primera vez que yo vi, ahí sí me tocó a mí, la primera vez que yo vi a 2 hombres besándose fue en un rave, o a 2 mujeres, o en un lugar donde no había VIP y entraba cualquier tipo de persona, no importaba cómo venías vestido, ¿no? Cuál era tu situación socioeconómica, pues nada de eso, ¿no? Y entonces, pues creo que es como una secuela un poco lógica de este proyecto, hablar también de lo que pasó en los años 90 con esta juventud, que si bien también le tocó un parte de la represión, pues abrió también brecha para que ahorita, hoy por hoy, pues México sea el destino preferido de todos los festivales y DJs que se vienen a el Caribe y la Ciudad de México y Guadalajara y Monterrey y todas esas sedes que existen, ¿no? Pues ya queremos ver Raving México. ¿Para cuándo más o menos? ¿Cuándo crees que esté? Es lo que te digo, pues en estos proyectos tan difíciles. 2 años, 3 años más puede ser, ¿no? Poco a poco, pero no quitamos el dedo del renglón, ya empezamos, ya tenemos ahí como algunas cositas, algunos aliados que están interesados, esperamos poder filmarlo este año y el próximo año ya estemos afuera. Eso es la opción ideal, ¿verdad? Pero vamos por buen camino. Genial. Hubiera muerto el reggaetón también cuando lo estrene. Ojalá. Probablemente en esta línea recta de músicas reprimidas, ¿no? Sí. Hagamos algo también del hip hop y del reggaetón y cosas así. Sí. Claro. Pues, darnos las personas más adultas y contra los movimientos musicales del y las calles, pero eso creo que no nos iba a compensar. Nuestro invitado nació perdona. No, dime. No, que nuestro invitado nació en la Ciudad de México, egresó de la Universidad de Texas, ¿no? Donde estudió las carreras de dirección cinematográfica y producción de medios electrónicos. Y bueno, además de haber estado haciendo pues un sinnúmero de campañas comerciales para marcas muy consolidadas, videos musicales, que has hecho también como ayudante, producción, ahora estás produciendo este festival, el Docs MX, has sido también profesor
en la Universidad de la Comunicación desde el 2020, has dado talleres, masterclass de dirección, producción y demás, pero yo, después de haber recitado básicamente tu biografía, Alex, pues quiero preguntarte algo muy sencillo. Ya casi nos estamos despidiendo, pero me gustaría que nos compartieras con la gente que nos escucha cuándo y cómo fue ese momento en que te vinculaste al cine. ¿En qué momento dijiste, quiero ser director? Pues bueno, yo empecé una carrera de músico. Yo empecé muy chico a tocar la guitarra y pues me iba enfilando a esa carrera que era mi sueño y convertirme en músico. Pero gracias a mi TDA, que a veces me chinga mucho, me empezó a dar pánico escénico, empecé como a sufrirlo más que a disfrutarlo, ¿no? Y tuve una ruptura y me peleé con la música en mi adolescencia, ¿no? De una manera muy radical. Y eso me hizo explorar otras cosas. Empecé estudiando filosofía y letras y luego ya en la Universidad de Texas me di cuenta que existía esta carrera y que era una cosa que podía hacer porque la parte visual siempre ha sido para mí muy importante, ¿no? También soy cinefotógrafo, también fotografié yo el Tutti Frutti y la parte de la luz y la imagen siempre ha sido como algo que he tenido muy clavado en la cabeza. Y entonces estar detrás de cámaras era mejor para mí que estar enfrente de un escenario. Y luego mi reconciliación con la música, y por eso hago este tipo de proyectos que siempre involucran la música, siempre está presente en prácticamente todos mis proyectos. Y esa fue la manera de que yo me reencontrara con la música, con la parte visual, y me reencontrara conmigo mismo y dejar de sufrir y disfrutar lo que haces, ¿no? Un poco. ¿Me dejas proceder, Beto, ya o quieres algo Por más? favor, no, procede, mi querido Javi. Bueno, pues Alex, a todos los que os atreven a asomarse a esta ventana llamada tónica replicante, les concedemos el título honorífico de replicante de honor, que no va más allá de un diploma acreditativo como que nos ha visitado. Así que siéntete todo un replicante de honor. Además es que el concepto de replicante, Beto, me estoy dando cuenta de que casa muy bien con la mayor parte de los invitados que van viniendo, ¿eh? Sí, por supuesto. Tienen un perfil. Mi casa productora se llama Réplica Films. Fíjate. Fíjate, mira, ahí está. Es así. Ahí está. Entonces, pues muchas gracias, es un honor que recibo con mucho cariño y pues gracias por la invitación y por tenerme aquí y aguantarme. No, pues agradecerte, Alex, de verdad ha sido un placer charlar contigo, poder disponer de tu agenda un momento y bueno, también es el momento, ya que nos estamos despidiendo, donde agradecemos a toda la gente que nos sigue en todas estas plataformas de streaming, en estas plataformas de paga, en estos espacios también gratuitos como el YouTube, al que mucha gente también osa acompañarnos y agradecerles. Estamos siempre ahí en el Instagram, aunque estamos, pero no estamos, ahí solamente vamos compartiendo el día a día de los episodios que van saliendo y aún así pues sigue siendo un espacio también bastante gratificante el Instagram. Y siempre le pregunto a Javi lo mismo, ¿cuál es nuestro Instagram, Javi? @tónica_replicante. Ya rondamos los 140 seguidores, que pueden parecer pocos, pero a mí me parece una barbaridad. Así que, y lo poco que lo cuidamos. Entonces, que haya 140 sufridos seguidores me parece como algo absolutamente extraordinario. Así que encantado de haberte tenido con nosotros, Alex. Ha sido un auténtico placer y lo que le decimos a todos, te amenazamos con atropellarte con otra invitación en cualquier momento. Yo encantado, cuando quieran, y pues muchas gracias por la invitación, mucho éxito para Replicante, que sean 142 seguidores la próxima semana. Ya, Ojalá. Yo contribuyo a eso. Buenísimo. Y pues muchas gracias. Beto nunca ha creído mucho en el poder de Instagram y poco a poco ya le voy convenciendo después de 3 años. Ya le tengo... ¿Sabes qué pasa? Que aquí hay una anécdota, ¿no, Alex? Obviamente, quien nos va siguiendo episodio a episodio desde hace estos casi ya 3 años, pues nos la pasamos discutiendo Javi y yo, porque yo insisto en que si no pelamos el Instagram tendríamos que cerrarlo, ¿no? Porque nuestros canales de comunicación y la forma en la que llegamos al público están en muchos otros sitios, pero siempre es una parte muy lúdica también que tenemos. Nos encanta que esté ahí el Instagram. Gracias a la gente que
que da ahí sus corazones y demás. Pero bueno, teníamos una apuesta ahí con Javi de ver si pasábamos en no sé cuánto tiempo, más de 200, ¿no? La pérdida de tiempo, pero fíjate cómo son las cosas y lo poco que lo cuidamos, que hemos recibido alguna propuesta de hacer el comentario de alguna película, que además Beto y yo ya hemos visto y que no hemos comentado en el programa que la hemos visto. Claro, claro. O sea que fíjate tú el caso que tenemos a la gente que nos escribe en Instagram, pero bueno, lo haremos. Lo haremos pronto. Manden ese Instagram para acá para socializarlo en México. Claro que sí. Seguro que sumamos pues, algún. Pues muchas gracias, Alex. Gracias a todos. Pues nos vamos. Gracias, Javier. Gracias, Alberto. Un abrazo. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.